muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Quiero comentarles que esta mesa está patrocinada por el Puerto de Motril, que es un referente en la región por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el ámbito marítimo. Y ahora sí, les dejo con esta mesa. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Sé que es una hora complicada, pero la verdad es que me hace especial ilusión presentar y moderar esta mesa porque estoy entre amigos, entre grandes profesionales de los que cada día aprendo y muchos compañeros y grandes profesionales. Bueno, os comento un poquito, el formato de esta mesa va a ser, vamos a hacer primero una pregunta pues para que todo el mundo conozcamos quién es quién, qué representáis cada uno de vosotros. Después habrá otra segunda pregunta, tendremos después un bloque individual de cada uno y terminaremos con un brochecito final. En primer lugar va a intervenir Francisco González Méndez Herrera, mi compañero de la Autoridad Portuaria de Motril, director de la Autoridad Portuaria de Motril, que además, bueno, debería estar aquí tu presidente, pero por razones de pequeñitas razones de salud, tampoco nada importante, pues estás tú aquí, que quién mejor que llevar la gestión del día a día. ¿Tenemos algún vídeo tuyo para poner? Sí, tenemos un pequeño vídeo. ¿Lo tenemos preparado? Es el momento de la economía azul, que pone el foco en el papel de los mares como fuente de desarrollo y en la importancia de gestionar sus recursos de una forma eficiente para preservar los ecosistemas y recuperarlos, introduciendo tecnología e innovación que nos permitan un aprovechamiento sostenible. No es nuestro. ¿Vale? Es que no te veo con la luz. Español. Ah. Bueno, bonito vídeo. La verdad es que yo que he ido ahí de vez en cuando es maravilloso. Gracias también por patrocinar este panel, gracias a la Autoridad Portuaria de Motril, Granada. Cuéntame, ¿quién es quién? ¿Quién es el puerto de Motril dentro de la economía azul? Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes Esther y buenas tardes al resto de los que me acompañan. Bueno, el puerto de Motril es un puerto interregional del Estado, somos 28 autoridades portuarias. Somos la última autoridad portuaria que se incorporó al sistema portuario español. Es un puerto que nos dedicamos a la carga general, al turismo, en dos vertientes, los pasajeros de cruceros y los pasajeros de ferries. Tenemos líneas comerciales de pasajeros y mercancías con el norte de África. Contamos con líneas comerciales con los puertos de Tánger, Nador y Alucemas para carga y para mercancías, con un desarrollo turístico bastante sostenible en el tema de la industria de cruceros, con un concepto de nuevas terminales de pasajeros bastante innovadoras, que en los próximos años veremos florecer allí en el puerto. Y en carga pues nos dedicamos a la carga general, al granel sólido y al granel líquido. Incorporamos en toda la gestión portuaria herramientas relacionadas con la sostenibilidad, con la economía azul, con un concepto, como he dicho, que es la Fair Logistics, que es la logística justa, que es el concepto que dio lugar a estos conceptos de economía circular, economía azul y economía verde, donde garanticemos que la logística se acompaña con unos menores costes medioambientales. Y en eso hemos metido muchísimo esfuerzo durante todos estos años hasta conseguir un desarrollo de la actividad portuaria que no solamente sirve para el puerto, sino para todo el entorno pues de Granada. Ahora nos seguirás contando, seguro, en tu intervención. Ignacio del Río, Nacho, para los amigos, muchas gracias. Ocean Capital Partners, una gran empresa que tiene mucho que ver con el mar, con las marinas. ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? ¿Quién es Ocean Capital Partners en la economía azul?
Pues muchas gracias, Esther. Un placer estar aquí. Agradecer a Sunblue que nos hayan permitido venir a contar un poco nuestra experiencia. Ocean Capital Partners es una empresa de inversión donde nos focalizamos especialmente en el sector portuario, básicamente en terminales de pasajeros y en terminales o en marinas deportivas, y dentro de marinas deportivas estamos especializados en marinas deportivas de grandes esloras. Para nosotros, todas las marinas que hemos diseñado, porque las diseñamos desde el principio y hasta el final, en un ciclo que tiene OCP, que es un ciclo 360, hacemos desde la consultoría, la construcción de la marina y luego la explotación, pues siempre tenemos muy en la cabeza el tema medioambiental, ¿no? Y siempre las diseñamos, todos nuestros terminales o nuestras marinas, con ese punto de sostenibilidad que en un futuro pues hoy va a tener unos réditos muy importantes, ¿no? Pues enhorabuena también por esa última marina de megayates que explotáis en el puerto de Málaga, puerto también integrante de San Cruz. Y en San Cruz me sigo quedando. Rafael Montero, director comercial de la Agencia Pública de Puerto de Andalucía. Bienvenido, compañero. Muchas gracias. ¿Quién es la agencia? Bueno, en la economía azul. La agencia, somos la Agencia Pública de Puerto de Andalucía, adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, como bien sabe. Y bueno, es un ecosistema, vamos a decirlo así, donde gestionamos pues puertos náuticos, marinas náuticas, en dos vertientes fundamentales. Una de lo que son los puertos de gestión directa, que ahí concretamente gestionamos 16 instalaciones náuticas, con algo más de 5.000 atraques en todo el litoral andaluz. Por otro lado, estarían alrededor de 23 instalaciones pesqueras, que también gestionamos lo que es la infraestructura de esas instalaciones, importantísimo para la economía azul también, como tú bien sabes. Y luego tenemos un puerto comercial, justamente aquí en la provincia de Almería, que es Garrucha, que es líder en el tráfico de graneles sólidos, como es el yeso, ¿no? Con más de 7 millones de toneladas anuales que tiene ese tráfico. Luego, por otro lado, estarían los puertos de gestión indirecta, donde tramitamos y concedemos los que son las concesiones, alrededor de unas 29 instalaciones, tanto puertos náuticos como marinas. Y ahí, bueno, pues está el sector privado, como es lógico, empresas privadas, empresas municipales y empresas náutico-deportivas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco el resumen de lo que es ese ecosistema de los puertos de gestión autonómica, ¿no? Muy importante tanto para la economía azul y para todo, ¿no? Y un gran trabajo. Andalucía mira al mar, sin lugar a dudas. Y mirando al mar me voy y me quedo con el clúster. Javier Noriega, bienvenido, presidente del clúster marítimo marino de Andaluz, integrado en el clúster también nacional. ¿Qué es el clúster dentro de la economía azul? ¿Qué supone el clúster dentro de la economía azul? Bueno, pues el clúster es la unión de empresas. Por definición, un clúster, que siempre nos preguntan, bueno, la definición del clúster, bueno, pues eso es una unión de empresas del sector de la economía azul, que en nuestro caso, pues, albergan pues, prácticamente todos los subsectores, que van desde pues, puertos, logística, biotecnología, pesca y acuicultura, y así pues prácticamente hasta llenar toda la actividad económica de la economía azul. Y tenemos pues a empresas tractoras, a empresas grandes, a pymes y también a emprendedores. Y para mí es un orgullo representar como presidente pues esa iniciativa, ese talento, a toda esa gente que no solamente mira el mar, sino que vive con el mar, ¿no? Y son un clúster, pues bueno, pues estamos, la sede la tenemos en el Parque Tecnológico de Málaga, en High Park, Parque Tecnológico Andaluz, pero estamos por toda Andalucía y sobre todo apoyando todos los proyectos, iniciativas que tengan que ver con el mar. Y en el caso de la náutica, que es un sector importante dentro del clúster, pues tenemos muchas empresas donde radica nuestra principal fortaleza, pues tenemos no solamente a puertos deportivos o las asociaciones de los mismos, saludo aquí a Manolo Regón, que para nosotros es una palanca importante dentro del propio clúster para escucharles y trabajar con ellos, sino que tenemos también pues, al club de buceo, a las empresas que arreglan muchas veces en los puertos deportivos, y saludo también al presidente andaluz de actividades subacuáticas, y también tenemos pues, a los que diseñan muchas veces los puertos, o a los ingenieros que hacen como Tecnoambiente con muchos de estos puertos. Entonces, la fortaleza del clúster es que tenemos un clúster transversal, donde tenemos soluciones para casi todo lo que tenga que ver de la economía azul, y desde Andalucía, que como bien has dicho, Esther, pues estamos en un clúster regional,
y en un clúster nacional donde con nuestros compañeros de toda España pues tenemos que ver con las políticas relacionadas con la economía azul, pero sobre todo desde una óptica mirando desde el sur y dando pecho del talento que hay aquí, de los puertos de interés general que sois importantísimos, de nuestros puertos náuticos y de ser esa maravilla que es la puerta del Atlántico, del Mediterráneo y el puente con África. Muy bien, pues como ven, la segunda pregunta tenía que ver con lo que yo voy a decir, así que después voy a pasar directamente, yo creo que al bloque de cada uno, ¿vale? Tendremos 8 minutos y medio cada uno de vosotros, pues os haré una serie de preguntas que, pues para que todo el mundo sepa y conozca un poco más a fondo, pero bueno, el panel se titula Horizontes Verdes del Mar y aquí lo tenemos. Tenemos un puerto de interés general, tenemos puertos de titularidad autonómica con un poco de todo, pesca, náutica, marinas y también actividad de producto, actividad de casi de puerto de... ¿vale? Tenemos también la gestión privada y tenemos el clúster de empresas que viven por y para la economía azul que tiene que ver con los puertos y con nuestras costas, ¿no? Y en este horizonte verde del mar vamos a empezar la intervención por ti, Paco. A mí me gustaría, en primer lugar, que me contaras, porque sé que estáis haciendo mucho, hazlo como tú quieras, pero me gustaría que me hablaras del Green Deal, que ha sido vuestro proyecto de Green Deal seleccionado por la Unión Europea entre más de 200 presentaciones, que me hablaras un poco de todo el proyecto vuestro de sostenibilidad y sobre eso pues te haré algunas preguntas que vayamos. Pero en fin, cuéntame, en este tiempo que tú tienes, qué es el puerto de Motril y qué está haciendo en materia de sostenibilidad e innovación, economía circular. Muy bien. Bueno, Esther, nosotros de la autoridad portuaria voy a utilizar una frase que dijo el Papa Francisco en la CAP 2023 en Dubái. Dice, no apostar por la sostenibilidad es condenar perpetuamente a los más vulnerables. Entonces, nuestro punto de vista de la sostenibilidad es centrarlo en las personas. Es decir, si no centras el desarrollo en la persona, no tienes un desarrollo sostenible. Y para eso, ¿qué ha hecho el puerto de Motril? Poner precisamente en el centro de su actividad a las personas. Simplemente eso. Y a partir de ahí surgen un montón de iniciativas que se están desarrollando de una forma bastante rápida y ágil. Vamos a empezar, si quieres, por el tema del Green Deal. El Green Deal es un proyecto ligado a la descarbonización del transporte marítimo. Como tú sabes, en el año 2030 todos los ferries tienen que estar conectados a las redes eléctricas de los puertos para evitar el uso de los motores secundarios en las zonas portuarias y que toda la energía que necesita el barco se realice a través de la energía del puerto y no se hagan ni emisiones de CO2 ni de partículas a la atmósfera. Y en base a este proyecto desarrollamos junto con una empresa privada del sector de la energía y una empresa tecnológica un proyecto que consiguió el acceso segundo de la Unión Europea en los proyectos de Green Deal frente a 200 más presentados. Es una cosa muy sencilla, que es producir la energía que necesita en el puerto en el propio puerto y almacenarla mediante un sistema de baterías. ¿Con esto qué conseguimos? Una cosa también que muy fácil. La sostenibilidad no tiene por qué ser más cara, al contrario, tiene que ser más barata y eficiente. Con eso conseguimos una producción eléctrica en la zona portuaria mucho más económica para nuestras empresas, todo procedente de energía verde y necesaria para el desarrollo de toda nuestra actividad. Y con eso conseguimos una descarbonización, no tanto del sector marítimo, sino también del sector terrestre. Cosas adicionales, tenemos unos convenios con el Aula del Mar muy interesantes por ejemplo, para el desarrollo de nuevos materiales. Hemos desarrollado ya varios edificios en el puerto donde, por ejemplo, utilizamos para el armado de las estructuras de hormigón los polímeros que se obtienen del reciclaje de las redes del sector pesquero. Ese fue el primer puerto del sistema portuario español con el sistema de ecopuertos, que luego lo adquirió la propia Junta de Andalucía para el desarrollo en el resto de puertos tanto de la comunidad autónoma como puerto de interés general del Estado. Hemos desarrollado también con la Universidad de Granada productos vinculados también a los paramentos del hormigón que se utilizan en los muelles
para la proliferación de especies marinas en las zonas portuarias, para que haya mayor vida en las zonas portuarias, porque una agua viva, un agua rica, un agua sana, es un agua que tenga vida en su interior. Tenemos unos fondos marinos, yo recomiendo que veáis en nuestro canal Puerto de Motril de YouTube un vídeo donde aparece la vida marina que tenemos en el puerto, que es realmente alucinante en un entorno portuario. También otras medidas, por ejemplo, la reutilización no solamente de los materiales, como son las fibras procedentes del sector pesquero, sino la reutilización del agua de lluvia. El agua de lluvia la reutilizamos para el propio riego de toda la estructura portuaria y de zonas que no se necesita agua potable. Con eso garantizamos un menor consumo de agua potabilizada a través de las ETAP municipales y utilizamos agua procedente del agua de lluvia. Por tanto, otra cosa súper importante también es el tema del turismo, ¿no? El turismo de cruceros y el turismo de ferries. Estamos desarrollando una nueva terminal de pasajeros con unos índices de sostenibilidad tremendos, basando en el desarrollo de los sectores turísticos cercanos a las zonas portuarias y revitalizando el sector turístico de toda la comarca de la costa tropical con un turismo sostenible y con el desarrollo de sistemas de transporte de esos turistas donde no haya ningún tipo de emisiones de CO2. Alianzas, hemos hecho alianzas con la Universidad de Granada, hemos hecho alianzas a nivel internacional con empresas relacionadas con la economía azul, y un elemento muy importante, que todos nuestros proyectos de infraestructuras están llevando una revisión medioambiental. ¿Esto qué significa? Los ingenieros, sobre todo los ingenieros de caminos, tenemos unos principios de optimización de materiales, de hormigón. Bueno, pues hay que revisarlos medioambientalmente. Por ejemplo, imaginaros un suelo donde hay que hacer un aparcamiento para vehículos, en los cuales, si colocamos los sistemas tradicionales de asfalto tradicional o asfalto de hormigón o firmes de hormigón tradicionales, primero, evitamos una percolación del agua en el terreno y una pérdida de los niveles freáticos. Y además, un sobrecalentamiento de las infraestructuras que pueden afectar incluso a los vecinos, ¿no? Bueno, pues hacemos una revisión medioambiental donde eliminamos de las partes de urbanización todos los sistemas de drenaje de las estructuras y hacemos que el terreno sea permeable. Bajamos la temperatura del terreno, mantenemos el nivel freático. Por ejemplo, es el último proyecto que hemos hecho para zonas de aparcamiento. También en los edificios, todos los edificios que estamos construyendo son edificios cero emisiones. Es decir, una vez que se define el edificio conceptualmente, le hacemos una revisión de forma que ese propio edificio no produce ninguna emisión. Es un edificio con autoeficiencia energética, de todos los puntos de vista, y utilizamos para ello solar y geotérmica. Entonces, que estamos desarrollando un montón de actividades, pero con el objetivo, no, ser sostenible en sí mismo no tiene ningún sentido si eso no hace una mejora a la vida de las personas, a la vida de las personas, tanto de los trabajadores del puerto, de las empresas que trabajan para nosotros, con una reducción de costes, no el precio, sino una reducción de costes, sino también para la sociedad, aportándole unos entornos más habitables, más acondicionados. La sostenibilidad es algo de nuestras abuelas, ¿no? Es así, ¿no? Antiguamente tú salías de la casa y decías, apaga la luz, ¿no? O no consumas agua. No hay mayor sostenibilidad que la energía no consumida, ¿no? Entonces, tenemos que intentar volver a esa filosofía con menor consumo de recursos, con reutilizar los recursos existentes y con aportar entornos donde la sociedad se encuentre mejor a la hora de poder vivir a nuestro alrededor. Y con eso me quedo, porque además, como ven ustedes, esta mañana se ha dicho también en la introducción, se ha dicho en los distintos paneles, los puertos son fundamentales, es un eje estratégico y crítico en un desarrollo sostenible, en transición energética y en integrarlo en esa sociedad y en ese paquete global en el que debemos estar todos. Aquí no vale que cada uno vayamos por nuestro lado, porque si tú estás haciendo eso y después las empresas que están asentadas en el puerto no están haciendo lo mismo, vamos a conseguir bien poco. Así que esto es de todos y es para todos, para los presentes y para los que vienen detrás. Ignacio, me voy contigo
Y yo tenía aquí unas preguntas para ti, porque me llama mucho la atención por desconocimiento, ¿no? Las marinas de megayates, ¿qué suponen las marinas de megayates dentro del sistema de la economía azul? Las marinas de megayates son terminales muy específicas y designadas especialmente para esloras de gran tamaño. Se puede considerar megayate a partir de 30 metros, pero realmente a partir de 50-60 metros es un poco lo que podríamos ya llamar megayate, ¿no? Y este tipo de instalaciones tienen unas características muy especiales y muy diferenciadas, con una típica marina, por así decirlo, deportiva, de esloras más pequeñas que puede ir de 6 a 12 metros, ¿no? Yo creo que el papel de este tipo de marinas es fundamental, Esther, porque por el tipo de barcos que van a este tipo de marinas, con unos consumos de combustible brutales, además que suelen ser marinas que están muy integradas o dentro de las propias ciudades. Entonces tenemos que tener especial cuidado con estas marinas y dedicarles el tiempo y el cariño necesario a nivel medioambiental para darles una solución a su medida, ¿no? Ahí decirte, por ejemplo, la parte más importante, por ejemplo, sería el suministro eléctrico, ¿no? Que es algo que comentaba Paco también. Está también muy en boca de todos el tema de OPS, que va a tener que electrificar todos los puertos y todos los muelles de los puertos, sobre todo está muy enfocado a nivel cruceros, pero daos cuenta que a lo mejor un barco de 120, 100 metros de eslora es un pequeño crucero, ¿no? Entonces entendemos que también tenemos que ir por ahí. Nosotros, nuestras inversiones en todas las marinas que tenemos, más del 50% de la inversión está destinado a poder dar suministro eléctrico a este tipo de barcos. De todas formas, esa es una discusión que yo creo que habría que hablar mucho de eso, ¿no? Porque, bueno, es un principio, la electrificación de los muelles, pero desde luego no es la solución definitiva ni va a ser la única, que al final los puertos, sin duda, no lo duden, se van a convertir en hub en los que va a haber distintas fuentes de suministro para la alimentación de los buques. Y en cuanto a las marinas recreativas, ¿qué podría facilitar la inversión privada? Porque, pues, como decimos, esto es de todos, ¿no? Entonces invito un poco a ese debate. A ver, nosotros creemos que es verdad que la Administración Pública en ese sentido ha dado pasos muy importantes. Hace poco Puertos del Estado cambiaba la ley de puertos para ampliar los plazos concesionales a mayores plazos, que evidentemente para un concesionario o para un inversor siempre es muy importante, claro, el poderte ir a plazos realmente importantes, ¿no? Porque también hemos visto algunos concursos que podían salir a 4, 5, 8 años, que no tienen demasiado sentido desde el punto de vista inversor, porque no te da tiempo a recuperar las inversiones tan potentes que tienes que hacer. Entonces es una de las partes principales. Otra de las cosas que creemos que tendría mucho sentido es en las licitaciones, en los concursos, el dar más peso, y cada vez lo están haciendo más las administraciones, el dar más peso a la parte medioambiental. Nosotros, cuando analizamos un pliego, pues estamos viendo que muchas veces el 70% de la puntuación se basa básicamente en criterios económicos puros y duros. Y entendemos que eso, pues, deja de ser un concurso público y se convierte en una subasta, ¿no? ¿Quién es el que da más dinero? Y creemos que se tendría que potenciar más la parte medioambiental, ¿no? Y darle más puntuación a esos apartados técnicos y medioambientales que puntúen cuando los privados nos presentemos a licitar esos concursos. Y ya por último, pues creemos que también se va por buena línea con algunas de las bonificaciones y ayudas que estamos recibiendo para implantar estas nuevas tecnologías, porque es verdad que son tecnologías muy nuevas y muchas veces no sabes dónde van a acabar. Concienciación, por lo tanto, también de la Administración Pública, de todos, mayor seguridad jurídica y mayor plazo para también motivar esa inversión privada. Y hablando de inversiones, ¿qué tipo de inversión puede generar mayor impacto en este tipo de instalaciones? Yo siento repetirme, pero es verdad que el suministro eléctrico es fundamental, creemos que es muy importante, principalmente porque muchas de estas marinas están integradas en el núcleo urbano y no solamente generan polución, sino también generan ruidos. Entonces es muy importante intentar desconectar a los barcos y que no consuman combustible y que no tiren de motores y tiren de este suministro eléctrico. A nosotros nos parece que es fundamental. Pero estoy de acuerdo contigo que es verdad que no es lo único que se puede hacer. Nosotros fuimos pioneros en la implantación de un tipo de hormigón que se llamaba Kesi Concrete, que es una marca registrada de una compañía privada, pero fuimos los primeros en España en ponerlo en una de nuestras marinas, que básicamente tenía dos alicientes. Por un lado, fomentaba la creación, ¿no?, o diversificación de la fauna marina para permitir que
que se desarrollara de manera mayor que si pones un bloque de hormigón puro y duro, y luego es verdad que eran consumidores también de CO2, ¿no? Entonces creemos que eso también es una inversión muy costosa, pero creemos que tiene mucho sentido el realizarlo cuando estás implementando una marina. Y luego yo creo que hay muchas más cosas que hacer, ¿no? Desde ahora mismo en España, desgraciadamente, creo que... Te iba a preguntar, ¿cuáles son los retos? Una vez que estamos en este punto, ¿cuáles son los retos? A ver, yo creo que en España, por ejemplo, ahora que con el tema de la sequía, que es un problema seguro que vamos a seguir teniendo, desgraciadamente, durante mucho tiempo, creemos que inversiones en desaladoras, en las propias marinas o en los puertos, para poder utilizar ese agua que se utiliza para baldear los barcos o para cualquier otro tipo de uso, poderlo generar del propio mar y no tener que tirar del consumo de la propia ciudad, nos parece muy importante. Creemos que tenemos que avanzar en el tema de implantar arrecifes artificiales y otro tipo de medidas que fomenten la biodiversidad marina. Y luego nosotros, por ejemplo, estamos ahora muy volcados con una empresa nacional española que son expertos en biotecnología y están muy especializados en lo que es todo luminiscencia y electricidad a través de las propias plantas, ¿no? Estamos en un proceso piloto con ellos que esperamos poder implantar pronto. La idea es que esas plantas puedan dar la propia luz a la marina, no tener que tirar ni siquiera de un LED o lo que sea, sino que son las propias plantas las que iluminan la marina, y además son las propias plantas, mediante sus procesos de fotosíntesis, etcétera, que generan electricidad para la marina, ¿no? Increíble. La verdad es que oyéndote mi reflexión, que la comparto con todos ustedes y que seguro que están de acuerdo conmigo, es el gran desconocimiento que tenemos, ¿no?, de todo lo que está pasando. Todas las iniciativas, miro a mis compañeros que están aquí, a Pilar, gerente de la Fundación Málaga Vapor, al final son muchísimas iniciativas, Algeciras, Cristina, que está aquí también, el portal de Algeciras, que son desconocidas realmente, ¿no? Y es una pena, porque se están haciendo las cosas muy bien y estamos siendo pioneros desde los puertos y desde las instalaciones privadas y públicas, y son grandes desconocidas. Y me quedo contigo, Rafael o Rafa. ¿Cuál es la clave? En la náutica, nos vamos a la náutica recreativa. Me quiero centrar en la náutica recreativa porque hay hambre de náutica recreativa en Andalucía. Creo que es un sector que tiene un potencial increíble, pero tenemos que hacerlo bien. Claro. ¿Cuáles son las claves para impulsar esa sostenibilidad? O sea, para empezar, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Esa colaboración público-privada, pues tenemos que mejorar un poco desde el ámbito de la administración autonómica y estatal también, por supuesto, ¿no? Es un conjunto de todo, ¿no? Pero en lo que me refiere a mí, dentro del ámbito, de lo que es el ámbito autonómico, sí es cierto que vamos por el camino de ir mejorando en ese aspecto. Es decir, a la hora de evaluar una concesión, que es el caso, bueno, que he puesto anteriormente, los puertos de gestión indirecta, sí deberíamos tener a lo mejor unos criterios mucho más, como decía Ignacio, más sostenibles, ¿no? O sea, valorar más y mejor no solamente el ámbito económico, que es cierto, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, bueno, ¿qué es un puerto verde? Los puertos verdes pueden ser también puertos náuticos. Por supuesto. Eso está claro. Y el puerto sostenible también puede ser un puerto verde, ¿no? Claro. Y al contrario, exactamente lo mismo, ¿no? Sí, hago lo mismo, pero de una manera que cuide mis recursos y que tenga un menor impacto, ¿no? Un poco pensando en lo que decía Paco también, ¿no? En las personas. Que no sea solamente en un ámbito económico, ¿no? Que sea un ámbito sostenible y, sobre todo, también fundamental, tú lo has dicho, en el ámbito social, ¿no? De educación, de participación, de mira hacia lo que en un puerto, sea náutico, sea de interés general, tenga detrás, ¿no? Lo que es un municipio, una ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en ese ámbito en el que estamos trabajando. Y en esa alianza que tú estás aludiendo a una alianza pública, pero también a una alianza privada, ¿qué hace la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, la APA, el acrónimo APA? ¿Qué hace? ¿Con quién interactuáis? ¿Qué camino estáis andando en ese sentido? Son varios agentes intervinientes, vamos a decirlo, ¿no? Desde la Administración Autonómica, bueno, pues colaboramos con asociaciones importantísimas. Os puedo poner el ejemplo de la asociación que está abanderando pues, esa transformación energética, como es ANBE, la Asociación Nacional de Barcos Eléctricos. Aquí presente en el Congreso. Entonces, bueno, pensamos que es el futuro ahora mismo, independientemente de lo... Porque, bueno, estamos viendo esa transformación que está habiendo de cara a los constructores y astilleros en ese sentido respecto al tema de la náutica, ¿no? Yo creo que el futuro va a estar muy centrado también en el tema eléctrico. Lógicamente, las necesidades que un puerto náutico puede tener respecto al tema de esa transformación energética no son los mismos que va a necesitar, pues, lógicamente, un puerto de interés general.
Pero sí es cierto una cosa, y es un tema que yo me gustaría poner en lo alto de la mesa. O sea, es decir, nosotros estamos por esa transformación y creemos que la electrificación es el futuro, conjuntamente con otras alternativas, ¿no? La híbrida... ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos, Rafael? ¿Dónde efectivamente. Lógicamente, con los agentes intervinientes de distribución de energía, que todos conocemos, lógicamente necesitamos un apoyo también por parte de ellos. O sea, que no es decir que una administración lo puede resolver todo. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. En un ecosistema de un puerto náutico, y aquí bueno, tenemos a Manolo Reigón, que sabe perfectamente, que representa a las marinas privadas aquí en Andalucía, sabe sus necesidades que hay en cada puerto a la hora de la contratación de la energía. Si empezamos a electrificar todas esas instalaciones, nos podemos encontrar con casos muy concretos, como nos está pasando a nosotros, que estamos analizándolo, que esas necesidades para electrificar esas futuras embarcaciones eléctricas que vamos a tener ya de inmediato, van a necesitar una capacidad energética por encima de la capacidad que tiene actualmente o de la que tiene contratado actualmente. O sea, te pongo un ejemplo. Sin duda. Un cargador eléctrico para una embarcación de recreo con motor eléctrico, y está aquí su presidente que me lo puede ratificar, está alrededor de una necesidad de entre 60 a 75 kilovatios mínimo, para que los tiempos de espera, lógicamente, sean rentables, la huella de carbono baje, etcétera, etcétera. Hay puertos náuticos que tienen, para dar cobertura o servicio eléctrico a toda su instalación, que están alrededor de los 25 o 30 kilovatios. O sea, que estamos hablando duplicar, ¿no? Triplicar esa necesidad energética. Me gusta, ¿no? Rafael, con esa reflexión tuya me quedo, y me gusta que esto se plantee, porque podemos hablar muy bonito, y ahora voy contigo, Javier, ¿no? Podemos hablar muy bonito de todo lo que hay que hacer. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Porque la energía hay que llevarla, hay que transformarla. Y la energía eléctrica además requiere de una potencia increíble. Imaginaros un buque de cruceros grandes. Yo no sé, yo estaba a punto antes de preguntarte, Ignacio, ¿cuánto consume? Pero digo, me voy a callar. 30 megavatios. ¿Cuánto? 30 megavatios. Con lo cual, bueno, pues conviviremos con distintas fuentes de energía, sin duda eléctrica, hidrógeno verde, y cuantas más vengan, mejor y bienvenidas. Y me quedo contigo que el clúster tenemos aquí a las empresas que investigan, que nos ayudan y que contribuyen, ¿no? Porque esto es un ecosistema de todo, de las administraciones y también de la actividad privada, y además genera mucho empleo, que eso ahora vamos a hablar. Entonces, ¿qué iniciativas desde el clúster? Porque tenéis tantas empresas y de tanta diversidad, pero ¿qué iniciativas destacarías tú que estés llevando a cabo desde el clúster por esa sostenibilidad del medio marino y de nuestros puertos? Bueno, pues como bien has dicho, Esther, nosotros tenemos especialmente mucho músculo a la hora de escuchar a las empresas del sector, que además las empresas, cuando tenemos esos horizontes verdes, afortunadamente, pues en muchas ocasiones ya hemos tenido que hacer ese más de maíz o esa implantación porque los sellos de calidad o porque el ecosistema marítimo te implica estar precisamente actualizado en todo esto. Y también en ese sentido, bueno, pues por ejemplo, yo pongo Miguel Fernando de Gestimasur, que tiene una consultora que como una empresa del clúster, pues ya sabe cómo tener que implicar los proyectos medioambientales y de sostenibilidad en puertos marinas, en puertos de interés general o en cualquier litoral. Entonces nos nutrimos de esa pluralidad de empresas que tienen conocimiento y expertise en esa materia, y encima nos unimos precisamente para entre todos, en el caso de nuestro comité ejecutivo tenemos vocalía de sostenibilidad, vocalía de puertos deportivos, también tenemos vocalía también que tiene que ver con la innovación medioambiental, y aplicamos criterios, y ahora diré los proyectos concretos, que vemos en el entorno, porque nosotros cuando nacimos en el 2013 la economía azul era chino prácticamente, no se escuchaba, ¿no? Pero nosotros tenemos claro, por ejemplo, de hace 8 años, el tema Greenport. En Londres, en la Oceanology o en Hamburgo dejaban bien claro el tema de emisión cero. Entonces, llevamos tiempo sabiendo que esto lo estamos aplicando porque tengo que lanzar un mensaje en donde las empresas de Fernando y las empresas del clúster son competitivas aquí en Andalucía y en media Europa, porque son muy buenos los andaluces y las empresas andaluzas que están trabajando en el sector.
Y encima después nos aportan su esfuerzo al clúster y participamos en proyectos, por ejemplo, como SmartDeck, que es un proyecto europeo de primer nivel, que ahora, por ejemplo, en Canadá se ha hablado de él. ¿Por qué? Porque estamos analizando precisamente lo que en esta mesa está hablando desde los puertos, desde las empresas que están invirtiendo en ese tipo de tecnología que va a venir, y que es cómo descarbonizar realmente, qué tendencias, qué casos de buenas prácticas se están llevando en Europa en materia, bueno, pues de descarbonización, pues todo el transporte marítimo que tenga que ver con la reducción de huella de carbono, todo lo que tenga que ver, y además de esto tú sabes muchísimo, Esther, también, de la reducción de azufre en cruceros y en otro tipo de barcos, cómo hacer pues mucho más sostenible. Y encima lo hacemos, y tengo que lanzar romper una lanza en favor de la empresa, porque la empresa lo hace realidad. Es decir, es una aventura en muchas ocasiones cómo conseguir esto mediante los ingenieros, que tengo que también nombrar a Paco González de Tecnoambiente, que tienen soluciones pues desde la ingeniería, y romper también la lanza en favor de los ingenieros para que esa sostenibilidad pues, baje al terreno de lo real. Después también desde el clúster, afortunadamente, tenemos muy buena transmisión con las marinas, con los puertos deportivos e incluso con muchos municipios que nos piden que los pliegos, como decía Rafael, que es muy importante, se están empezando a incorporar puntos a favor de aquellas empresas que tienen en cuenta todo el medio ambiental, la sostenibilidad, y como elemento neutral al clúster nos piden muchas veces consultorías para saber cómo tenemos que hacer eso para que realmente los puertos andaluces sean mejores, ¿no? Mi siguiente pregunta, Javier, va en relación con el turismo azul. Al fin y al cabo, las marinas, los clubs náuticos, las marinas deportivas, las marinas de grandes loras también, a las que aludía Javier, ¿cómo integramos estos criterios de sostenibilidad, este avance? ¿Cómo lo hacemos compatible con el turismo azul? Pues o al revés, ¿cómo hacemos del turismo azul más sostenible en la gestión de estas instalaciones? Pues mira, Esther, yo lo tengo clarísimo, escuchando al turista. Es decir, en muchas ocasiones el navegante, que además el navegante por lo general, y Manolo, tú también sabes mucho de esto, y puedes hablar mucho de esta cuestión, el navegante cuando viene a un puerto andaluz lo que quiere es que la electricidad con la que se va a suministrar su barco, pues que venga de una toma en donde pues, si es eólica o del sol, fotovoltaica, mucho mejor, que es un elemento sostenible. Además lo reclama. También quiere que el agua pues, esté pues, reciclada y que sea pues, un ciclo del agua donde no se malgaste y donde posiblemente pues, el agua que se va a suministrar a su barco pues, sea de alguna manera pues, sostenible. Entonces tenemos que escuchar a muchos turistas que realmente la sostenibilidad para ellos es muy importante. En los puertos deportivos, que son para nosotros unos magníficos embajadores de la actividad del turismo y lo mejor de nuestra tierra, como del territorio, ¿no? Y después, por lo general también, desde luego, desde las administraciones públicas especialmente, pero la sostenibilidad, como bien hemos dicho, y no es algo que sea una frase hecha, sino es que realmente poder, de alguna manera, disfrutar de una naturaleza que está muy vinculada con una actividad turística en el turismo azul muy fuerte. Venimos con los buceadores, por ejemplo, de hacer en Málaga una senda azul que lo que trata es de unir todos esos puntos maravillosos que tenemos sumergidos, unirlo para que el turista pueda disfrutarlo, para que los clubes de buceo puedan enseñarlo y con respeto al medio ambiente. Además es que son actividades deportivas y de naturaleza que cuando hemos tenido el COVID han tenido mucho éxito. ¿Por qué? Porque son sanas, son saludables y son vinculadas perfectamente con la naturaleza. Entonces tenemos que escuchar la demanda y hacer las cosas pues, correctamente. Y a esto tengo que lanzar, porque afortunadamente desde el clúster marítimo tenemos una visión y unas tendencias y unas innovaciones que muchas veces vemos en otros países europeos, también nosotros por supuesto, pero que tengo que lanzar una lanza también en favor de Europa, porque en Europa se tiene muy en cuenta este respeto por el medio ambiente, por la naturaleza, por los derechos humanos, que en otros bloques mundiales se tienen. Y eso tenemos que sentirnos orgullosos. Y ese turismo azul disfruta de la naturaleza, disfruta de la embarcación y al final es, de alguna manera, pues, integrar de manera inteligente, sostenible, integradora, pues esa demanda de esa nueva hora turística pues, en nuestros servicios. Bueno, pues un gran panel y un gran plantel de todas las distintas versiones que hemos dado, desde lo público, desde lo privado también. A mí nos vamos a hacer niñar el tiempo, fíjate, lo vamos a conseguir entre todos. 3 minutos y medio finales, estoy viendo en el marcador, para una última pregunta.
que os voy a lanzar en el mismo orden que hemos empezado la intervención. Si os parece, empiezo contigo, Paco, y la pregunta es, teniendo como cierto que somos mar, que nuestro planeta es agua y qué nos queda para mirar al mar como fuente de vida desde, en este caso del puerto de Motril? Bueno, yo creo que las demandas de nuestra sociedad vamos a tener que seguir cubriéndolas. Los barcos van a tener que seguir entrando a los puertos para mover pasajeros, para mover mercancías. Las mercancías se van a tener que mover en nuestros mercados. Vamos a tener que seguir manteniendo la actividad económica y la actividad industrial de los municipios a los cuales damos respuesta para que precisamente se genere el trabajo y la economía, y por lo tanto vamos a tener que seguir haciendo cosas. Yo para esto sigo, pues bueno, utilizo una frase del, para mí, el mejor coach que ha existido en la historia de la humanidad, ¿no? Es que no hay que hacer cosas nuevas, sino hay que hacer nuevas todas las cosas. Y en este sentido, bueno, habiendo entrado por la puerta que acabo de ver a Pepe Llorca, que es el que lleva todo el tema de innovación en el sistema portuario, nos va a dar, supongo que en la siguiente mesa, una clara imagen de cómo tenemos que hacer esas mismas cosas que hacemos desde una nueva manera. Por lo tanto, tenemos que seguir mirando hacia el futuro, haciendo las cosas que hacemos, metiendo economía, metiendo sostenibilidad, metiendo desarrollo y sobre todo metiendo una calidad de vida en nuestra sociedad, pero haciéndolo de una manera distinta, de una manera nueva, pero haciendo lo mismo. En definitiva, hacemos lo mismo, pero con mayor conciencia, de forma más responsable, que al fin y al cabo es lo que rige todos los parámetros de la sostenibilidad. Ignacio del Río, Nacho. A ver, pues yo pienso exactamente igual. Aquí yo creo que la clave sobre todo es la integración puerto-ciudad. Málaga es un gran ejemplo de ello. Creemos que ahora todo lo que se haga en los puertos y por parte de los privados y también de parte de las empresas públicas tiene que ir siempre de la mano con la ciudad y no podemos ir por libre. Y luego creo, como decía Paco, que es importante tener el concepto de sostenibilidad desde el inicio, ¿no? Desde la propia concepción, cuando estás pensando en un proyecto, desde el primer instante tener eso en la cabeza para poder crecer y para poder desarrollar ese proyecto desde el principio, viéndolo de una manera sostenible y que sea medioambientalmente favorable, ¿no? Para la ciudad, para la ciudadanía, para la empresa pública, privada, etcétera, para todos, ¿no? Buen resumen, la verdad, o sea, en todos los pasos y en todos los sentidos implicados. Estaba contigo, Rafa. Cuéntame, la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, pues teniendo en cuenta que somos mar. Sí, yo te podría hablar en dos sentidos, no sé si se me oye bien. Dentro del ámbito municipal, vamos a decirlo, de los municipios que están cercanos a nuestras instalaciones, tanto los que gestionamos directamente como indirectamente, intentamos colaborar con ellos, ¿no? Para hacerles partícipe también de todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? De que esa concienciación, tanto del turismo sostenible, de esos puertos sostenibles y de esos municipios sostenibles, ¿no? Como bien sabéis, hay municipios que están catalogados como destinos turísticos inteligentes y de eso se trata, de seguir colaborando con ellos en ese ámbito. Y luego yo quería decir un par de cosas nada más respecto a sacar, estamos hablando de la náutica, que es importantísimo, es una fuente de ingresos importantísimo, estamos muy comprometidos con la sostenibilidad, pero también hay un sector y unas instalaciones pesqueras muy importantes. O sea, es decir, si hablamos de los mares y de los océanos, esa fuente de alimentos que nos llega a través de esta infraestructura que estamos gestionando también aquí en Andalucía, somos muy sensibles en ese aspecto. Entonces, por lo tanto, tenemos sensibilidad en todos los sentidos, en la náutica, en el turismo náutico, en el turismo azul, de cara a futuro, y también las instalaciones. Ya he dicho antes que gestionamos 23 instalaciones pesqueras, desde lonja, lo que es la vendeduría, lo que son los puertos, refugios pesqueros, etcétera, etcétera. Con lo cual te quiero decir que el compromiso nuestro va mucho más
más allá, ¿no? Porque también pensamos que el turismo cercano que hay con relación a la pesca, a eso que nos regala el mar realmente, ¿no? Pues hay que estar también muy comprometido en esa materia, ¿no? Luego tenemos, bueno, pues la Consejería de Agricultura, que ya se dedica un poco a la gestión propia de lo que es la pesca. Pero en materia de infraestructura, nosotros no construimos una lonja sin tener unos criterios sostenibles y sin comprometer, lógicamente, el futuro, ¿no? En ese sentido. Pues enhorabuena, ¿vale? Mucho trabajo por delante y muchísimas gracias a toda la agencia pública y a todos ti. vosotros. Y por último, tú, Javier, somos mar, somos agua, ¿qué nos queda? Bueno, pues nos queda el futuro, que lo hacemos de cada día el camino del presente, ¿no? Y para el clúster la economía azul fue su ADN de nacimiento, además es nuestra fortaleza, porque al ser transversales, todas las empresas que están dentro pues trabajan con la economía azul cada día. Y esto implica, pues lógicamente, abordarla desde una manera inteligente, que creo que lo podemos hacer desde Andalucía, con los campus de excelencia del mar, con las universidades andaluzas, que tenemos también muy buenos investigadores. De una manera sostenible, como además lo repite muchas veces, y tengo que decirlo porque no solamente muchos de aquí lo conoceréis porque es de Almería, sino que creo que lo lleva a gala el consejero Ramón Pacheco, pues lo deja bien claro la importancia que es una economía donde se desarrolla, pero también sea sostenible, y donde sea integradora, donde desde el clúster tenemos claro que en ese modelo de futuro, cuando hemos tenido la suerte o la experiencia de estar en otras actividades económicas vinculadas con tecnología, con los jóvenes empresarios, que tuve la suerte en su momento de presidirlos, pues ¿qué ocurre? Pues en los grandes focos de desarrollo económico está vinculado ese modelo estratégico entre universidad, administración y empresa. Entonces, en la economía azul en Andalucía hemos conseguido que ese modelo se hibride, donde creo que tenemos mucho que decir en España y sobre todo, bueno, pues también ser muy humildes a la hora de darnos cuenta de que el mar forma parte de nuestro desarrollo, pero también lo tenemos que cuidar, de verdad, y nosotros cuando nos unimos en el clúster, muchas de las empresas tienen proyectos muy claros de regeneración, de poder desarrollar, pero también promover la sostenibilidad real en el mar. Y en ese sentido, pues es el presente y es el futuro. Y además lo tenemos claro porque es un vector muy importante de la economía, de cualquiera de las economías, puede generar empleo, como decías al principio, además un empleo cualificado que puede generar una esperanza importante para los jóvenes y también, sobre todo, bueno, pues planificar, armonizar territorios. Y ya aprovecho porque la siguiente mesa es muy interesante para ver la importancia que tienen los puertos de interés general y los puertos deportivos, pero especialmente el puerto de interés general, como laboratorios, donde todo esto que estamos hablando de sostenibilidad, el I+D+I, además está uno de sus responsables máximos en ese sentido, hacen cosas increíblemente bien hechas, fantásticas, donde son muy punteras y son los principales laboratorios de esto en la economía azul. Pues y no mucho más. Con eso me quedo, Javier. La verdad es que, como han visto, ha sido un panel maravilloso, increíble, que dan ganas de seguir hablando con todos vosotros. Hemos tenido a un puerto de interés general, tenemos a puertos privados que gestionan marinas deportivas, megayates, terminales de pasajeros. Tenemos a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que son marinas, clubes náuticos, puertos pesqueros, en fin, y muchas cosas más. Y luego tenemos toda la iniciativa privada que da soporte a esa investigación, digitalización, prácticas, buenas prácticas y buenos usos que después todas las instituciones públicas también van a utilizar. Con lo cual nos queda mucho por avanzar, pero muchas gracias por darnos esta visión, por acercarla a todos nosotros, por aprender, por permitirnos aprender y poner en valor todo lo bueno y mucho que hacéis. Muchísimas gracias a todos. Gracias. No tenemos tiempo, veo que os levantáis, pero ¿tenemos tiempo para preguntas? Sí, ¿verdad? Sí, tenemos tiempo para Claro que preguntas, sí, no vamos a desaprovechar ningún minuto, que hombre. aquí los minutos son oro. Ahí tenemos el contador. Tenemos 11 minutos para preguntas, así que si hay alguien en el público que quiere plantear alguna, por favor, que levante la mano, que tenemos ya a nuestros compañeros preparados con los micrófonos. Si no, pregunto yo, ¿eh? ¿Nada? ¿Nadie se anima? Bueno, ¿tú tienes alguna pregunta, Esther? Yo sí tengo una pregunta. A mí me gustaría saber, porque hablamos mucho de economía azul, me la lanzo, quien la quiera contestar, que la conteste. Hablamos mucho de economía azul, pero realmente me voy a levantar contigo. Realmente
La economía azul también hay que aterrizarla, ¿verdad? Efectivamente. Y en ese aterrizaje, ¿qué oportunidades hay? Para todo el mundo que mira hacia el mar, hacia las instalaciones públicas, las privadas, ¿qué oportunidades de empleo? ¿Qué oportunidades para las universidades de conocimiento? También qué capacitaciones deberían ser necesarias para abordar toda esta transición? ¿Quién quiera o por orden cualquiera de vosotros? Una pregunta, yo creo muy importante. Nacho, ¿te animas? Yo me gustaría tener, que yo creo que Javier lo puede tener, ese dato, el impacto creación de número de puestos de trabajo dentro de la economía azul en Andalucía. Yo creo que él nos puede actualizar los datos y yo creo que son muy relevantes. Y el impacto económico también, por supuesto, ¿no? Sí, el impacto económico es importante. Sí. Nosotros somos partidarios, claro, Rafael, del impacto económico del Producto Interior Bruto, como se conoce normalmente, de meter, por supuesto, por ejemplo, la hostelería, que es todo, porque, por ejemplo, cuando hablamos de capacitaciones, la gastronomía es muy importante, el turismo azul, pues todo lo que nuestros chiringuitos, todas las costas de Andalucía ofrecen, pues también es gastronomía y se involucran de esto. Para que nos hagamos una idea, el 14% es el Producto Interior Bruto que establece el turismo. Y nosotros establecemos que en torno, y así ha sido el diagnóstico de la economía azul que ha hecho la estrategia, es en torno al 10,5. Es decir, un PIB muy importante, donde el turismo azul, del que este congreso es epicentro y especialista a nivel internacional, es muy importante, donde los puertos de interés general son locomotora de los territorios, y ahora después, de hecho, nos volverán a hablar de ello, y donde nosotros estamos manejando de que, en relación a tu pregunta, hay capacitaciones tan interesantes para los jóvenes que muchas veces no se cubren porque no se conocen, como la construcción naval. Por ejemplo, los soldadores tienen sueldos más que interesantes para un tipo de formación que está vinculada con la formación AFP normalmente, y es un futuro muy interesante. Y así hay muchas profesiones, el 50% de las profesiones no se van a conocer de futuro porque van a nacer nuevas, pero realmente tenemos músculo para generar empleo. Nosotros entendemos que en la actualidad hay en torno a 300.000 puestos de empleo, podemos llegar a tener 300.000 puestos de empleo en Andalucía vinculadas con el mar. Luego es un nicho, es un sector clarísimamente importante de cara al futuro, donde tenemos que mirar, porque la formación es clave y la formación tenemos que reactivar muchos procesos porque las empresas privadas tenemos una demanda importante de las nuevas salidas profesionales que se pueden mejorar porque también se está innovando constantemente y necesitamos, por ejemplo, guías en relación con los territorios del litoral que expliquen la flora, la fauna y que expliquen también pues, el litoral desde el punto de vista mirando al mar. No hay. Y eso es una posibilidad pues, importante para los 1.000 kilómetros de costa de Andalucía. Nacho, en tu sector, me gustaría que capacitaciones serían necesarias. Yo creo que es muy interesante también, Esther, el no asociar a nuestro sector solamente con el turismo, ¿no? Porque al final claro, es verdad que se habla de marinas y parece que es solamente turistas, pero como decía Javier, arrastra detrás una industria muy especializada en la que estamos viendo pues, que incluso hace falta mano de obra cualificada porque son trabajos muy específicos, ¿no? Con una capacitación técnica muy especial y eso va a ser un reto, ¿no? El poder traer y formar a todos esos jóvenes para que puedan dar esos servicios que a día de hoy, pues desgraciadamente, o sobre todo en nuestro sector, en la parte de Andalucía, pues hemos tenido que traer de otras zonas de España o incluso de otros países de Europa, ¿no? Entonces creemos que sí que desde luego va a ser un reto, pero también una gran oportunidad para fomentar puestos de trabajo, además puestos de trabajo muy cualificados, que creo que es lo más interesante. Pues os invito a los dos a dialogar con las universidades, que aquí hay algunas presentes y en fin, hablar un poco y montar todas esas cosas. No sé si tú... ¿Alguien en el público se anima a alguna pregunta? ¿No? Si no, pregunto yo. A mí tengo una curiosidad. Estamos viendo los estragos de la Dana en Valencia, cómo el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático tiene un impacto económico tremendo. ¿Cómo se están preparando los puertos para los posibles efectos del cambio climático? A ver, los puertos, la verdad es que tenemos unos desarrollos de infraestructuras futuras y unos desarrollos de infraestructuras que ya han pasado y que ya se han ejecutado. La verdad es que, por ejemplo, para el diseño de los diques de abrigo se utiliza unos métodos probabilísticos donde en función de la ola máxima que puede llegar al puerto se diseña el
el dique, ¿no? Tanto el dique como el espaldón, que es la zona que protege al puerto. Evidentemente que las condiciones climáticas están cambiando y los criterios de diseño también han cambiado. No es igual, antiguamente para el diseño, como ha pasado en Valencia, desgraciadamente, el diseño de un encozamiento de una rambla se utilizaba un caudal de diseño para un periodo de retorno de 100 años, es decir, en la mayor avenida que se puede dar en 100 años. Ahora se usan criterios de 500 años. ¿Vale? O sea que está todo como muy probabilísticamente estudiado a la hora de diseñar la infraestructura portuaria. Realmente para el futuro cercano no hay una expectativa de una modificación tan importante que pueda provocar daños en las infraestructuras portuarias. Vamos a hacer un entorno de unos 50 años siguientes, ¿no? A partir de ahí, pues tendrá que desarrollarse criterios normativos nuevos que vean cuál es la evolución de estos cambios climáticos y cómo se pueden adaptar. Pero realmente ahora mismo los criterios de diseño que se utilizan son más restrictivos que en años anteriores, pero tampoco hay una política de readaptación de las infraestructuras. Lo que sí hay una política de monitorización de las infraestructuras existentes para ver los daños que van sufriendo las infraestructuras portuarias con el paso del tiempo. ¿Alguien quiere añadir algo? Bueno, yo sí tengo que añadir algo, es que los puertos de España pues muchas veces trabajan en un medio hostil, que es el mar. Entonces tienen en cuenta tantísimas cuestiones que a veces las ingenierías que hacen, como antes decía, son laboratorios donde tienen las principales innovaciones. Pero yo aquí la pregunta sería, ¿cómo estamos preparados en el territorio para afrontar el cambio climático? Porque hay un cambio climático, bajo el punto de vista vinculado como historiador, con cambios de era, o sea, que es un cambio climático importante, donde están cambiando, por ejemplo, la oceanografía entera. Ahora mismo las corrientes marinas han cambiado en prácticamente todo el mundo y eso implica pues, que nosotros ingenieros, y de nuevo rompo una lanza por los ingenieros y los oceanógrafos, también por el mundo de la universidad y los grupos de investigación, que antes comentaba que en el caso de CEIMAR tienen 1.400 investigadores y 205 grupos de investigación que ya nos están avisando desde la ciencia de todo esto. Y bueno, es nuestro reto precisamente desde la ciencia, que ya no lo dicen, pues los ingenieros aplicarlo a las infraestructuras, que de nuevo en España tengo que decir que pues, son muy punteras y nos tenemos que sentir orgullosos de muchas de las cuestiones que hacemos que están vinculadas con todo esto. Tenemos un minutito, otra cuestión, si no hay nadie más que levante la mano. Esther, ¿tú quieres añadir? No, yo por mi parte, el interés que tengamos, yo, hombre, añadiría muchas cosas más. Yo el tema de la electrificación, en fin, bueno, ahí se ha quedado. Y Rafa, a mí también me gustaría un poco que contestaras en la misma línea que ha contestado Paco, porque los puertos pesqueros, digamos que tienen mayor exposición, ¿no? a lo que comentabas tú, ¿no? De la dana, de los camiones. Al final el mar es el mar y la naturaleza es la naturaleza. Sí. Y también el cambio de hábito de los peces, de las especies, el cambio de la temperatura del mar, el cambio de las corrientes, todo eso afecta mucho al sector pesquero. Totalmente. O sea, lo que es evidente que es un cambio climático bestial. Lo hemos podido comprobar desgraciadamente, ¿no? Con lo que ha pasado en Valencia y en menor grado, pero con una repercusión importante en la provincia de Málaga, ¿no? Y en misma Málaga capital, ¿no? Sí, es cierto, yo creo que tenemos que aprender. O sea, todo esto es nuevo para nosotros también. Esto va a una velocidad que, lógicamente, lo que no nos puede pillar es desprevenido y no estar preparados ante cualquier incidencia como ha pasado estos días atrás, ¿no? Y yo creo que en esa línea es la que tenemos que trabajar también, ¿no? En tener en cuenta, bueno, pues que ya no estamos en una mera gota fría que cae en una época, que estamos metidos en invierno, sino que el cambio climático nos está haciendo ver este tipo de acontecimientos que, lógicamente, está afectando ya la vida humana. O sea, es que ya no solamente estamos diciendo, bueno, es que pueda afectar a infraestructuras importantes de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, es que estamos viendo que, lógicamente, nosotros mismos estamos en peligro, ¿no? Como se suele decir, y a esas generaciones nuevas que vienen detrás de nosotros, ¿no? Con lo cual tenemos que tener mucha más concienciación todavía de cara a futuro, ¿no? Y yo creo que en esa línea es la que tenemos que seguir trabajando y que nos sirva de ejemplo positivo, lógicamente, ¿no? Y que apliquemos, bueno, pues todos los conocimientos que tú estabas hablando, precisamente para mejorar y pensar de cara no a 25 o 50 años, porque el cambio viene, como se ha demostrado, complicado. Y no quiero ser pesimista, No, ni muchísimo menos. Añadir adicionalmente, claro. Es decir, el sistema portuario y los puertos de interés general del Estado, la verdad es que tienen unos sistemas
de planificación y control muy avanzado. Es decir, todos los planes tienen planes de emergencia aprobados, planes de protección aprobados, planes contra la contaminación marina accidental aprobados. Es decir, que tenemos mecanismos que nos permiten actuar frente a una emergencia de una forma muy eficiente y muy rápida. Y eso sí que estamos muy preparados. Yo lo que siempre digo que lo importante en estas cosas es que al frente de cada herramienta de planificación haya personal lo suficientemente formado para responder de una forma efectiva, tomando decisiones, como había dicho esta mañana este señor, que se puedan tomar decisiones de una forma rápida y acelerada, porque si al frente de esa planificación, al frente de ese programa colocamos los técnicos mejores formados en esos temas, evidentemente que los riesgos y los problemas para la población pues van a disminuir de una forma importante. Personas y capacitación, ¿no? Efectivamente, Esther. Bueno, muchísimas gracias. Creo que con esto sí podemos dar por concluida esta mesa redonda. Quiero agradeceros a los 5 vuestra presencia y vuestra colaboración. Javier Noruega, Ignacio del Río, Francisco González Méndez, Rafael Montero y, por supuesto, Esther Molina. Gracias por estar en San Blue hoy. Gracias.